Bueno, la Procuraduría inicia investigación contra secretarias de movilidad de Medellín, Bogotá y Cali por estar imponiendo fotodetecciones dudosas, donde no identifican plenamente al infractor. Voy a hacer unas claridades porque hay algunas confusiones. Muchas personas vieron una entrevista que le hicieron al superintendente de Puerto y Transporte en Caracol, donde él hablaba que también había iniciado unas investigaciones supuestamente al respecto. Hay que entender una cosa, una cuestión es la ley 1843 de 2017, que establece los criterios técnicos para que funcionen las cámaras de fotodetección, junto con la resolución 2020-30-400-112-45 del Ministerio de Transporte. Lo que está investigando el superintendente de Puertos y Transporte, bueno, les voy a explicar. Resulta que el superintendente de Puertos y Transporte depende directamente de la presidencia de la República, de la presidencia. Existen tres ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, entonces está el presidente y sus ministros, y también las superintendencias. Por ejemplo, está la superintendencia bancaria. Todo lo que sean superintendencias dependen de la presidencia. Entonces, la superintendencia bancaria pues vigila los bancos, la superintendencia de Puertos y Transporte vigila a los tránsitos y a los puertos, y así por el estilo. Y está la Procuraduría. La Procuraduría no hace parte de ninguna de las tres ramas del poder, se llaman entes de control, pero son digamos, del Estado, hacen parte del Estado, pero no del gobierno como tal, sino que son aparte, vigilan las tres ramas del poder, de hecho. Entonces la Procuraduría vigila a las tres ramas del poder, y si bien hace parte del Estado, no hace parte del gobierno. El gobierno es, digamos, el de la presidencia para abajo. De lo que está haciendo la superintendencia, o sea, de parte de la presidencia de la República, vigilando que no estaban señalizando algunas cámaras y que muchas de esas cámaras no tenían permisos para funcionar. Ustedes vean por dónde está la cuestión. O sea, los tránsitos están incumpliendo por todo lado. Por un lado están incumpliendo la ley 1843 del año 2017 y la resolución 2020-30-400-112-45 del Ministerio de Transporte. O sea, no estaban cumpliendo los criterios para poder instalar las cámaras. Ahora, lo que está haciendo la Procuraduría es que, con base en la sentencia C038 del año 2020, donde la Corte Constitucional, que pues es parte de una de las tres ramas del poder de la rama judicial, emitió una sentencia donde dice que deben identificar plenamente al infractor y que no puede haber solidaridad entre el propietario y el conductor del vehículo. Entonces las secretarías de movilidad no están cumpliendo con ese fallo que ordena, digamos, identificar plenamente al infractor. Entonces ya al momento de sancionar, estaban sancionando sin haber identificado al infractor, ¿cierto? Entonces eso es lo que está investigando la Procuraduría, que no están identificando plenamente al infractor. Entonces los tienen cogidos por punta y punta. Por un lado está la superintendencia diciéndole: venga, ustedes están instalando las cámaras sin los permisos adecuados, sin la señalización y sin otros criterios técnicos. Y por otro está la Procuraduría diciendo: venga, ustedes ya después de haber instalado las cámaras están sancionando a las personas sin identificar plenamente al infractor. Y eso es lo que la Procuraduría ya inició hoy, precisamente, con una indagación con respecto a las tres secretarías de movilidad principales de Colombia. Muchos dirán: pero es que pues, prácticamente hay 70 ciudades que tienen cámaras de fotodetección y prácticamente eso está pasando con todas las ciudades. No sé por qué estará ocurriendo eso. Yo lo que analizo es lo siguiente, que son las tres secretarías de movilidad principales en Colombia. Entonces la Procuraduría, de pronto, para no investigar a las 70, los 70 tránsitos, los 70 organismos de tránsito, pues coge las tres principales ciudades para que los otros organismos de tránsito cojan escarmiento y ya, digamos, les sirva como precedente, ¿cierto? Yo pienso que es por eso, porque es que realmente no es solamente en Bogotá, Cali y Medellín, es en prácticamente todas las ciudades donde están sancionando a las personas sin identificar plenamente al infractor. Entonces eso es lo que está haciendo la Procuraduría a partir de este momento. De hecho, eso ya había salido hace varios meses. De hecho, yo saqué otro video explicando eso. Al parecer lo que había antes era una indagación preliminar. Ahora la Procuraduría ya como que está entrando ya casi que a sancionar. O sea, los tiene, digamos, como con la última advertencia, donde les está ya exigiendo explicación de qué medidas están tomando para hacer cumplir el fallo de la Corte. Por otra razón que les voy a tratar de explicar, ojalá me entiendan, o más bien yo les sepa explicar. Los jueces, cuando emiten una orden,
es de obligatorio cumplimiento, no es si la persona o la entidad quiere o no quiere, o está de buen genio o no, no es si quieren o no, tienen la obligación de cumplirlo, o hay unas consecuencias inclusive de carácter administrativo hasta penales. Por ejemplo, cuando uno pone una tutela, uno, digamos, pone un derecho de petición, no le responden, entonces uno pone una tutela para que le respondan un derecho de petición. Entonces el juez le ordena al tránsito responder la petición y el juez da un plazo para que el organismo de tránsito responda a la petición. Si no responde en el plazo indicado, la persona afectada a la que no le respondieron la petición, pues puede poner un incidente de desacato para solicitarle al juez que haga cumplir su orden. Entonces, ¿cómo hace el juez cumplir su orden? A través de un incidente de desacato. O sea, ordena el arresto del representante legal de la entidad. En el caso personal mío, inclusive yo he logrado el arresto del secretario de Movilidad de Tránsito del Atlántico, creo que de Puerto Colombia, y no recuerdo, creo que de Bello también. Les dan arresto como de 3 días y les ponen inclusive de multas millonarias por desacatar la orden del juez. Entonces, con respecto al fallo de la Corte Constitucional, a la sentencia C038 del año 2020, muchas personas pues le solicitaron a la Corte como una especie de desacato. La Corte se pronuncia que ellos dan ese fallo, pero no hacen ese tipo, o sea, no generan incidentes de desacato, que no les corresponde a ellos. Ahí, entonces, es cuando digamos, entre comillas, le tiran la pelota a la Procuraduría y a los entes de control, donde establece que estos son los encargados de hacer cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, digamos, estos fallos en este caso. Entonces, por eso que la Procuraduría ha estado entrando a investigar, porque pues la Corte no tiene, o sea, no existe esa figura de incidentes de desacato para estos fallos de la Corte, porque fallos interpartes, o sea, cuando son fallos para una sola persona. Entonces es por eso que ya la Procuraduría está intentando investigar. Quería como explicarles eso para que vean las implicaciones. La Procuraduría, en caso de hallar culpables, sancionaría, digamos, disciplinariamente a los directores de los organismos de tránsito. Digamos, a los secretarios de movilidad los podría destituir, o sea, sacarlos del cargo, porque esas son las funciones de la Procuraduría, sancionarlos disciplinariamente, y tal vez los podría inhabilitar para ocupar cargos públicos por X cantidad de años. Ya la Procuraduría determinaría si destituye e inhabilita para ocupar cargos públicos a los funcionarios, digamos, que no estén cumpliendo la orden de la Corte Constitucional. Eso sería lo que haría la Procuraduría. Porque por el lado de la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia no hace eso, sino que la Superintendencia lo que hace es sancionar a los organismos de tránsito como tal, no tanto a las personas, sino a la entidad como tal. En caso de que no tengan pues, los permisos, la señalización, la Superintendencia lo que hace es imponer multas muy grandes, millonarias, contra el organismo de tránsito en general. Entonces, por un lado, sancionan al organismo de tránsito como tal en caso de que la Superintendencia los haya culpables, y por el otro ya a las personas que ocupan, digamos, esos cargos en los organismos de tránsito, imponiéndoles, digamos, una sanción disciplinaria e inhabilitándolos para ejercer cargos públicos. Por favor, compartan este video porque es muy importante que las personas sepan que todavía hay una esperanza. Hay mucha corrupción en los organismos de tránsito, todo eso. Se está incumpliendo el fallo de la Corte, pero hay todavía una esperanza que estos organismos de control pues entren a actuar para frenar estos abusos que se están presentando con la no señalización, los no permisos para instalar las cámaras, y una vez instaladas las cámaras, con el hecho de que no están identificando plenamente al infractor. Muchas gracias, por favor.